Compañeros, compañeras, buenas tardes. Gracias por el silencio. Vamos a comenzar nuestra penúltima actividad de este quinto coloquio internacional de estudios sobre varones y masculinidades. De Pablo Neruda, Walking Around. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, en las tripas moradas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodegas con muertos, aterido, muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color azufre y horribles intestinos colgando de la puerta de la casa que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas por todas partes, y venenos, y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. En esta tarde, un homenaje al compañero Pedro Lemebel, que está muy delicado de salud. Vamos a comenzar. Quisiéramos proponer en este último panel, que por un error de programación dice panel de cierre, porque la actividad se cierra esta noche con una fiesta, la cual ustedes ya saben. Es un panel de síntesis y apertura. Así nos lo hemos planteado, apertura de nuevas preguntas, apertura de nuevas búsquedas que están pendientes a partir de lo que hemos trabajado en estos 3 días y lo que veníamos conversando desde Montevideo para acá. Entonces va a estar con nosotros el compañero Velo de México, Álvaro de Costa Rica y Mariana de Brasil. Ya vamos a explicar por qué están Mariana y Álvaro. Vamos a hacerlo de la siguiente... Veno sobra. No, Velo y yo sobramos. Ellos son los importantes. Ya les vamos a explicar por qué. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Quisiéramos, a través del micrófono abierto, pedirle principalmente a quienes coordinaron grupos de trabajo, que conocieron el contenido de las ponencias que se presentaron, que conocieron el tenor del debate que se fue dando durante estos 3 días, que puedan de manera breve, en 2 o 3 ideas, contarle al colectivo cuáles son las ideas principales de la conversación, con qué preguntas nos vamos, con qué temas fueron quedando abiertos. Una vez que ustedes se cansen de hablar, entonces nos vamos a tomar un ratito la palabra nosotros para también retroalimentar, no devolver, retroalimentar en la conversación. ¿Me expliqué? ¿Sí? Sí. Muy bien. Pamela es nuestra compañera que nos va a ayudar con el micrófono. ¿Quién quiere comenzar? Muy bien, Hugo. Así que los agarraste por sorpresa. Hola, buenas tardes. Coordiné 2 mesas y participé de la selección del grupo GT13 junto con Roberto, junto con Roberto de Chile. Realmente yo no fui a Montevideo, estaba en Cuenca, pero realmente entiendo que el coloquio me ha conmovido. Una mesa que exactamente hace media hora terminé
de coordinar de sexualidades con cuánto trabajo de juventud, de chicos, de jóvenes, sobre jóvenes, realmente me deja profundamente emocionado de poder entender cómo estamos generando una generación de jóvenes que están pensando y trabajando con jóvenes. Y por otro lado, en la mesa de juventud, perdón, en la mesa de masculinidades y educación, el trabajo de Natalia, muy interesante sobre educación física, algo muy duro para el tema del género, y muy interesante un trabajo de Brasil, muy interesante sobre colegios, transexualidad y travestismo. Yo creo que he participado en dos mesas fantásticas y he aprendido mucho. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a los compañeros y las compañeras que coordinaron y que estuvieron aquí. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Por acá un compañero Paz. Si se acercan al pasillo también nos ayudan un poquito para... Buenas tardes, soy Franco González, estuve coordinando algunas cosas de violencia, unidades de violencia, y justo intercambiaba un poco con Miguel, y una de las cosas que recojo de estas mesas es el desafío de profundizar en los enfoques teóricos metodológicos para la evaluación de programas que trabajan con varones en el marco de la violencia, y también, que imagino que también puede seguramente transversaliza a otros ejes temáticos, que tiene que ver con el desafío de profundizar también en la reflexión para la articulación de los enfoques teóricos y las prácticas y estrategias de trabajo con varones, ¿no? Es algo que también es frecuente en gran parte de las discusiones, ¿no? El desafío de ir profundizando en esa articulación entre el enfoque teórico y las prácticas de trabajo con varones. Esto lo quería aportar, también aprendí muchísimo, fueron todas esas trabajos bien interesantes, fue muy rico el intercambio posterior a cada una de las exposiciones siempre. Bueno, lo tirano del tiempo, muy antipático, siempre fuimos los moderadores al respecto, así que bueno, contento de estar acá una vez más. Bueno, gracias por la organización de los compañeros de Chile de este evento. Gracias. Gracias, hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Ibarra, soy de Uruguay. Nosotros con Marcia Tijero trabajamos en GT4, que es salud sexual reproductiva. Y bueno, nosotros evaluamos los trabajos que llegaron para esa área, nos parecieron muy interesantes, muy profundos, sobre todo investigaciones de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia. Se transversalizó el tema de la diversidad sexual en muchos de los trabajos y observamos por lo general, de forma general en este GT4, investigaciones respecto a la sexualidad masculina y cómo los varones estamos implicados en los procesos reproductivos, ¿no? Algo que nos parece fundamental, poder seguir trabajando en los próximos coloquios, no solamente cómo nos sexualizamos los varones, sea cual sea la orientación sexual, sino que también tenemos mucho que ver en los procesos reproductivos, siendo que por lo general se cree que no tenemos nada que ver ni con los embarazos, ni con los abortos, ni con los procesos que llevan a cabo las mujeres respecto a esa temática, ¿no? Así que agradecemos, con Marcia fue un placer, ya no puede estar porque no se encuentra en condiciones en este momento, pero les mando un saludo.
creo que es un reto y un desafío poder seguir ahondando en esta temática de la sexualidad masculina, sobre todo en varones heterosexuales, por supuesto gays, bueno, todo el colectivo LGBT, pero hubo trabajos bien interesantes sobre cómo se sexualizan los varones heterosexuales, donde todavía se está, creo que el colectivo LGBT está un paso adelante en ese tipo de investigaciones respecto a lo que se ha investigado y han arrojado las investigaciones de varones heterosexuales. Así que muchas gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Soy Juan Guillermo de México. Yo tuve la oportunidad, junto con Luis Molino, desde la distancia en España, y con Devanir, un compañero querido aquí de Santiago, de hacer la coordinación del GT7, del Grupo de Trabajo 7, que aludía a ciertos enfoques y discusiones teóricas sobre patriarcado, feminismo, género y masculinidad. Un tema facilito, como se puede entender. Y aparte tuve la suerte de coordinar un panel sobre movimientos de hombres y de ser ponente y conferencista en algún momento. Entonces eso me dio como lecturas distintas de algunas temáticas de lo que creo que sigue pendiente de reflexionar colectivamente. Y destaco 3 o 4 nada más y de manera muy breve. Como se puede imaginar, la primera que pongo es la del lenguaje. Ojalá que sueñen y tengan pesadillas con el lenguaje y que los generen a través de las pesadillas y de las reflexiones como formas de nombrar lo que estamos pendientes de visibilizar. Un segundo elemento que aprendí mucho con colegas brasileños en una mesa del grupo 7 es como alertar sobre ciertos extremismos culturales en la interpretación, pero al mismo tiempo extremismos economicistas en las interpretaciones. Es decir, cómo buscar en la lógica de los posibles cambios, como se nombraba el Congreso de Montevideo hace 3 años y medio, cómo trabajar los cambios a través de buscar ponderar las interpretaciones culturalistas y las economicistas. Un elemento adicional es que yo creo que sigue siendo muy importante, porque lo dijeron muchas personas como reacción a las presentaciones, no porque uno lo haya dicho en la conferencia, acotar definiciones. No dar por supuesto que los términos que usamos, todo el mundo los interpretamos de la misma manera, ¿no? Entonces, acotar definiciones y explicitar supuestos de nuestras categorías y conceptos con los que estamos trabajando. Porque si no, la fuente de los malos entendidos en muchos momentos se derivan de que estamos aparentemente metidos en una agenda común y de repente se van a preguntar a cada persona cómo está interpretando. Ciertos términos no necesariamente coincidiríamos. Y un último elemento que destaco para hacerle propaganda a la filosofía es hacer constantes reflexiones epistemológicas de lo que estamos haciendo. Es decir, no únicamente quedarnos en la parte política, por valiosa que ésta sea, en la parte teórica, sino hacer ejercicios de epistemología, de dar un paso para atrás y ver cómo estamos investigando, ver cómo estamos interviniendo. Porque de alguna manera creo yo que eso nos ayudaría a evitar múltiples maniqueísmos que aparecen en las intervenciones. Estamos calificando, estamos evaluando constantemente cuando estamos interviniendo y de repente no nos damos cuenta desde dónde estamos caminando, ¿no? Entonces, gracias inmensas a los queridos colegas anfitriones. Bueno, yo, Sara Fernández, tuve el gusto de armar equipo de coordinación en el GT2 Paternidades, Hombres y Cuidado. Trabajamos virtualmente con Irene Meller, Rodrigo Molina y Marcelo Roballo, a quienes les agradezco mucho el colegaje y la familiaridad con que estuvimos asumiendo y la seriedad con que asumimos el trabajo, pero ya presentes aquí nos dispersamos bastante porque nos rotamos las moderaciones, hubo necesidad de que cubriéramos la moderación de otras mesas de otros grupos, lo cual también fue afortunado.
porque nos permitió conocer la riqueza de trabajos y en lo particular los contrastes entre lo epistemológico, lo metodológico y las preguntas. Retomo la última parte de Juan Guillermo en el sentido de celebrar un campo vital, un campo de estudios que venimos reflexionando colectivamente y felizmente desde Puebla 2004, Guadalajara 2006, Medellín 2008, Montevideo 2011, Santiago 2015 ¿no? Entonces creo que vamos a seguir reflexionando, vamos a volvernos a encontrar, pero siempre con preguntas nuevas, con limitaciones en lo epistemológico que necesitamos afrontar, pero porque también viene la necesidad de articular el enfoque intersectorial, la interdisciplinariedad, conversar entre sectores, conversar además entre áreas que son complejas, que tienen que encontrarse y articularse para miradas más integrales. Hablamos, por ejemplo, y en el caso de paternidades y cuidados sale a la vista la necesaria articulación entre lo jurídico, lo normativo, pero también la política pública, pero también la sociología, la parte antropológica, la parte cultural, porque evidentemente estamos viendo pasos agigantados de cambios en los varones, sobre todo, y se acentúa mucho más por grupos etarios, ¿no? Jóvenes que ya parecen con un chip reprogramado, pero los hombres de las edades medianas están invisibilizados. Bueno, aquí hemos hablado mucho que la parte de clase y raza todavía está aún por explorar, muy incipiente, pero también encontramos algunos trabajos muy sugerentes en términos de metodologías distintas en lo virtual, en foros virtuales, en el internet, en el ciberespacio, pero para quienes tienen menos de 30 años en adelante eso es una fortuna, para mí no tanto, pero es un desafío, es un reto también interesante. Bueno, también fue muy interesante encontrar trabajos que tuvieron una seriedad, una rigurosidad y que en el desarrollo se dieron cuenta que las escalas de medición y las herramientas técnicas a veces se quedan cortas para el análisis y la realidad está mucho más adelante de la escala. Felizmente podemos dar cuenta también de que las mediciones cambian y también podemos transformarlas. Ese es un reto también en lo metodológico que nos obliga a articular, a conversar, a encontrarnos y lo que hace que líneas de trabajo como estas nos puedan acompañar todos ustedes desde diferentes países, de diferentes colectivos y que mantengamos viva la conversación, que no sea un asunto de cada 2 años, sino que haya intercambio entre nosotros, que intercambiemos información, intercambiemos estas experiencias, que nos puede acompañar y nos puede ser también más asertivos en el trabajo y más tranquilos, menos estresados, por lo menos de saber que cada vez somos más los que estamos, las personas que estamos preocupados por estos temas tan necesarios, tan vigentes y tan actuales. Muchísimas gracias al equipo, muchísimas gracias Chile por su acogida, por su calidez y por la posibilidad de propiciarnos el espacio también para estas conversaciones. Gracias. Juan Carlos Ramírez, me tocó participar en el G10 de Políticas Públicas, Acción Estatal y Masculinidades, junto con Carlos Huida y Rodrigo Lara. El G10, en el G10 se presentaron trabajos que muestran distintas trayectorias y distintos momentos de análisis de las políticas públicas en distintos países. Algunos de ellos con propuestas ya de evaluación de las políticas públicas, con intervenciones específicas, sobre todo en el área de violencia, en el área de paternidad, en programas que se han incorporado dentro de la acción gubernamental y en donde está planteando una serie de desafíos para tratar de entender la problemática más allá de la presencia del varón dentro de los espacios de salud, por ejemplo, y las implicaciones que esto tiene en el ámbito de la vida cotidiana. Entonces, esto abre y problematiza más
este tipo de intervenciones y las demandas que tienen las instituciones públicas y la participación de instituciones de la sociedad civil y de la academia para hacer un trabajo conjunto. Y esto genera una serie de preguntas que no tienen una respuesta sencilla. Por otra parte, está también el análisis de la normatividad, las leyes de distinto tipo que están entrelazadas unas con otras y que requiere una mirada crítica para poder avanzar en su comprensión y en la reformulación de la misma. Y por otra parte también la necesidad de empezar a tener una agenda de política pública de mediano y largo plazo que agrupe a las distintas instituciones, a los distintos agentes interesados en estos procesos de cambio y de transformación. Creo yo que quienes participamos en el G10, en este tema de política pública, nos llevamos precisamente una serie de desafíos, de preguntas, de planteamientos que requieren una discusión teórica más detallada, más profunda, detenida, de las intersecciones de todos estos aspectos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. Yo soy Miguel Ramos y estuve a cargo de coordinar, facilitar el trabajo de 2 mesas en el grupo de trabajo 1, violencias y masculinidades. En la primera mesa sobre varones, feminicidio y violencia de alto riesgo fue muy importante, bueno, en las 2 mesas fue muy importante, más inclusive que los avances de investigación. Fue sumamente importante todo lo que fue la construcción de preguntas de investigación. Creo que resulta, quienes investigamos, nos resulta lo más complicado el de la formulación de buenas preguntas. Y esas preguntas han sido sumamente motivadoras. En la primera mesa que les menciono, varones con feminicidio y violencia de alto riesgo, fue muy importante las preguntas que quedaron para entender de qué manera los hombres estamos dando sentido, interpretamos nuestros actos violentos, pero aquí se trató fundamentalmente de actos violentos de alto riesgo y de feminicidio. De qué manera los hombres que ejercen violencia de alto riesgo y feminicidio están dando sentido, interpretando esos actos violentos. Además, hombres que pasan por el sistema de justicia, de qué manera ellos están interpretando su situación a través de este proceso judicial que siguen. Y en la segunda mesa, respecto a construcción de identidades masculinas y violencia de género, también fue sumamente importante el trabajo principalmente en considerar de qué manera está relacionada la violencia estructural, la violencia social con el patriarcado y las violencias en relaciones de género. Pero además también lo importante, las preguntas fueron de cómo también podemos ir avanzando en identificar, poner en evidencia violencias estructurales, sociales que estamos viviendo los varones y que nos permitan, diríamos, avanzar en evidenciar que el sistema también daña a los hombres y nos permita tener, digamos, caminos para el trabajo con los mismos varones y facilitar cambios en ellos. En realidad, la experiencia ha sido sumamente importante, nos ha aportado muchísimo y sobre todo la posibilidad de intercambiar a nivel personal con las y los participantes ha sido tanto y más rico que el mismo hecho de escuchar las exposiciones. O sea, lo que pudimos discutir luego de las exposiciones
luego de haber terminado cada una de las mesas, inclusive fue tanto más rico como lo que pudimos hacer al interior de las mesas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Luciano Fabri, estuve con Marco Nascimento de Brasil y con Pancho Farías de Chile en la coordinación del Grupo de Trabajo 6 sobre organización de hombres, acción política y movimientos sociales, que por cuestión de tráfico de coordinadores y moderadores terminó coordinando hoy la compañera Vanessa de Promundo de Brasil. Quería simplemente hacer una reflexión muy breve. Fueron 4 trabajos, 4 ponencias presentadas y solo 2 que efectivamente se desarrollaron, una presentada por uno de los coordinadores y la otra por el compañero Alexis de México, que motivó muchísimo debate a partir de poder pensar y reflexionar sobre la participación de los hombres en la lucha por la defensa del aborto seguro y el acceso al aborto seguro. Hubo muchísimas preguntas y discusiones a partir de esa intervención y simplemente compartir una reflexión pensando un poco en los desafíos. Ayer Gloria en la cena del comité comentaba la necesidad de profundizar los vínculos con el movimiento feminista de cara a las próximas ediciones del coloquio. Me parece que el haber tenido tan escasas presentaciones en la mesa de organización de hombres también implica que asumamos el desafío de estimular la producción de conocimiento desde las experiencias activistas, por supuesto que las hubo en otras mesas, pero a la hora de pensar en acción política y movimientos sociales, claramente nos quedamos un poco flacos en la convocatoria a este grupo de trabajo. Entonces, precisamente, como el movimiento feminista tiene una gran vitalidad e intercambio, ¿no?, entre la producción de conocimiento y la lucha activista, sería necesario también que nos preguntemos qué pasa en el campo de las masculinidades en relación a este divorcio o a este insuficiente encuentro entre ambos aspectos, ¿no? En ese sentido, me parece que nos queda una tarea por delante para poder justamente estimular ese tipo de producción. Gracias. Nos quedan unas horas de encontrarnos y reencontrarnos y pronto nos despediremos, pero yo creo que nos llevamos nuevos retos, nuevas tareas, nuevos temas. En el GT11, debates en la investigación de masculinidades, coordinados por Hernando Muñoz de Colombia, una servidora de México, Jimmy Tellería de Bolivia, se presentaron 8 trabajos que se dividieron en 3 mesas temáticas. Sin embargo, creo que coincido con nuestro compañero que me precedió y me sumo a las inquietudes expresadas por Sara y Juan Guillermo. Es necesario debatir las metodologías propias latinoamericanas, y yo les conmino a que en todos los ejes trabajemos esto y no tengamos que segregar, porque la segregación también nos divide, nos separa. Creo que esto va a ser algo que tendríamos que plantearnos para el próximo evento, para nuestro próximo coloquio. Y además fue importante señalar la insistencia de trabajar desde abajo con las narrativas, el trabajo hermenéutico, pero creo que también los países latinoamericanos, las regiones, son productoras de narrativas muy importantes que es necesario rescatarlas y plasmarlas en todos los trabajos que presentemos a futuro. A manera de memoria, cumplimos, yo decía ayer en la reunión, nos fundamos o iniciamos los trabajos de esta red en Puebla, seguimos en Guadalajara, pero hay compañeros que no están y hay que invitarlos. Y de Hartok, que fue un eje angular en la organización del primer coloquio, Salvador Cruz, que ahora nos acompaña y está en el Colegio de la Frontera Norte, está aquí Juan Carlos, está Beno, está
Gerardo, están varios compañeros de la delegación mexicana con quienes iniciamos estos trabajos y les pido que se paren, por favor. Los que iniciamos la red en el 2004, Sara, Juan Guillermo, Fernando, todos los que iniciamos este trabajo en México, 2004-2006. Por supuesto que cada región, cada universidad tiene un éxito y una piedra angular. Un reconocimiento a las universidades públicas que han sido el pilar también de los trabajos de esta red. A todas ellas que han coorganizado o encabezado la organización, porque el próximo coloquio, las universidades seguiremos siendo el pilar de estos coloquios. Muchas gracias. José Manuel Salas me dejó unas notas de la mesa 15, no, del grupo de trabajo 15, perdón, de mesa 10 y 21. Dice, es necesario cuestionar a la masculinidad hegemónica y a la sexualidad masculina que están detrás de manifestaciones de extrema violencia, mediando la sexualidad. Cuestionar la sexualidad masculina es cuestionar o llevar a cuestionar la masculinidad hegemónica. Otro punto, acercar a los hombres víctimas de violencia sexual para que la reconozcan, o a hombres que sean posibles víctimas. Es probable que con esto tengan más posibilidades de identificarse con las víctimas, hombres y mujeres, y con ello asumir vías de enfrentamiento al problema y con ello repensar su masculinidad. Otro punto, abordar e investigar lo referente a la masculinidad hegemónica en mujeres que forman parte de las redes de comercio sexual mafioso, pues puede dar aún más pistas acerca de la construcción de esa masculinidad. El siguiente punto es subrayar la existencia combinada en las situaciones de violencia sexual de otros tipos o de formas de violencia etaria, generacional, estructural y de género. Cierra planteando el problema principal de muchos casos de violencia sexual ejercidos sobre todo por hombres es que nacen y se desarrollan en un contexto cultural permisivo y tolerante a ciertas prácticas consideradas porque son como que son de hombres, por lo que con dificultad ven un posible perjuicio para las víctimas y menos aún un delito, aunque así lo sea. En cuanto al grupo Trabajo 18, que también participó en la mesa 27, hacer notar que la temática de la masculinidad en el hombre adulto mayor es poco abordada y muy invisibilizada, fenómeno manifestado también en este coloquio, que parte de la negación que se vive desde los hombres mismos y desde el imaginario colectivo. El ser masculino del hombre viejo, yo diría adulto mayor, no forma parte de la masculinidad hegemónica, quizás porque la edad saca a muchos hombres de los lugares tradicionales asignados por lo masculino, positivos o negativos. Un aplauso para... Y me sigo de largo. Yo participé, estuve cautivo en las mesas de salud por presentar ahí y por coordinar ahí, y no solo estuve cautivo sino cautivado. Las mesas de salud fueron una función permanente, mañana y tarde. Recibimos muchísimos trabajos junto con Mariana y Margarita Bernales. Fue difícil la selección. Están señalando, sí, ya va. Fue difícil la selección, y después hicimos un intento de agrupación y de secuenciación que no funcionó del todo. Estuve también en 2 mesas que tienen que ver con violencia y recojo algunas cuestiones, ¿no? Tanto en el campo de la salud como en el campo de la violencia, que finalmente pertenece también en parte al campo de la salud. Tenemos una problemática atroz, realmente es terrible, muy poco atendida, incluso por los propios hombres, menos todavía prevenida, muy necesitada de un trabajo mucho más anticipatorio, ¿sí?
La buena noticia es que hay un grado de información, es un campo donde hay muchísima información y experiencia práctica, sobre todo de la sociedad civil, y empieza a verse ya también en el sector público, que pueda permitir la creación de políticas y programas. A veces tenemos las políticas, pero no los programas. A veces los programas pueden ir llevando hacia las políticas. Esa es una primera conclusión. Muy importantemente, esa política pública tiene que contener elementos de participación social para que sea sostenible y realmente llegue. Esa es una cuestión que fue muy evidente en una de las mesas. Y hay una experiencia muy rica de participación social en América Latina. El otro elemento que quiero retomar es cómo estamos contribuyendo, pero hay que avanzar mucho más, a borrar un poco esta brecha entre el activismo y la investigación. En el evento de Puebla también estaba el activismo, digamos, para ir conjuntando no solo la red iberoamericana, sino también la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Y a medida que va pasando el tiempo, creo que nos vamos dando cuenta, la gente que se dedica sobre todo a la investigación dice, bueno, esto tiene que tener algún efecto. Juan Carlos es uno de los voceros de esto. Esto tiene que reflejarse. Esta información no la están leyendo en nuestros gobiernos, y la tienen que leer. Y no la están leyendo los médicos, la gente que hace política pública no lee estudios de género. Y al revés, no podemos tener un activismo carente de una visión teórica y de evaluación. Otro elemento que rescato, y es de la primera mesa que se planteó el primer día, esta idea de estamos deshaciendo, hay que deshacer el género. Hubo una contrapropuesta de que esto probablemente no sería tan fácil, incluso de dudosa ventaja. Quizá lo que hay que ir deshaciendo, no se quito el quizás, es la desigualdad de género. El problema no es la diferencia, el problema es la desigualdad. La palabra emancipación nos viene del lado femenino. Hay muchas cosas de las cuales los hombres tenemos que emancipar. En un botón de muestra, una compañera nos hablaba lo que le produce a un hombre la pérdida de un testículo por cáncer, como toda la identidad se le viene abajo, su proyección de la sexualidad, su relación con la pareja. Realmente es una cuestión momentáneamente desastrosa. Estoy con Vincent Márquez, donde esta idea de lo masculino y lo femenino cada vez tenemos que apuntar más a lo neutro, ¿sí? Porque es esencialmente lo masculino y femenino poco a poco se va reduciendo, afortunadamente. El otro punto que quisiera yo rescatar en la cuestión metodológica que varias personas señalaron, vi pocos pero muy ricos trabajos con perspectiva relacional, donde se aborda la problemática viendo a hombres y a mujeres, y la riqueza que tienen esos trabajos es enorme. Hay muchos trabajos enfocados sobre todo a hombres, bueno, ¿y las mujeres qué pensarán? ¿Sí? O enfocados a estudiantes, bueno, ¿y los maestros qué posición tendrán? Entonces, este avance hacia una perspectiva relacional creo que es una cuestión muy importante en diferentes enfermedades, en la sexualidad, en la propia violencia, en el autocuidado, en el tema de paternidad. ¿Qué piensan las mamás? ¿Cómo van viendo las mamás? ¿Qué piensan los hijos y las hijas de eso que estamos tratando de lograr a nivel de paternidad? Y siguiendo a Elba, creo que es importante retomar los linajes y las genealogías. Ahorita Pancho, ya su humor no es ácido, sino prácticamente cáustico. Me dijo que si estas palabras eran premortem, sí son premortem, pero no voy a morir, por lo menos para los próximos 2 encuentros. Me van a ver por aquí. Pero explícale dónde viene la broma. No, yo sé. No, es que ayer Elba hablaba de los que ya no están con nosotros. Por lo menos es la primera figura en México que yo ubico trabajando abiertamente con todas sus palabras desde una visión feminista. El primer taller de género que tuvimos fue con Daniel Cassés en Jalapa, Veracruz, con Pablo Lagarde y Paco Cervantes. Ya no está Vincent Márquez, Joseph Vincent Márquez, que Pepe Olavarría invitó al evento que se hizo en CEPAL, pero fue un evento externo. Joseph Vincent Márquez vino a este edificio
no sé si fue este auditorio exactamente, estaba lleno de estudiantes el auditorio, y realmente dio una plática realmente muy rica. Y su historia de Andrés sigue circulando, me la acaban de pedir hace unos días. Bueno, ya mencioné a Pepe Olavarría. Él generó el primer evento latinoamericano en torno a masculinidades. Ya había habido dos, pero muy enfocados, muy cairo-beijinamente enfocados a la salud sexual reproductiva de los hombres, ¿no? Pero no todavía con esta perspectiva mucho más amplia de las masculinidades. Creo que es importante mencionar cómo las instituciones públicas nos han ido abriendo las puertas. En el caso de México, fue el Colegio de México, el Seminario de Sexualidad, coordinado por una chilena, avecindada con nosotros, Ivonne Sass. Eduardo Liendro le tocó abrir un seminario sobre masculinidad durante más de 2 años, en una primera generación, y después hubo una segunda generación. Colmex también acogió el éxodo de Juan Guillermo del sector salud, y a partir de ahí ha generado toda una serie de situaciones. Ya mencionaste a Guité. Difícil pensar que se hubiera organizado en ese momento en México algo que ahorita somos beneficiarios de, sin la fuerza de Guité. Creo que es importante mencionar a muchas mujeres también que desde las agencias financieras nos han venido a acompañar. Primero en Hombres y Salud Sexual Reproductiva. Está Judith Elsner, está Linda King, Lucy Atkin, Carmen Barroso, en agencias que estuvieron, MacArthur y Ford fundamentalmente, apoyando, dando dinero semilla para que en las universidades pudieran desarrollar este campo. Y bueno, para esta hermandad crítica, afectiva y activa, pido un aplauso, por favor. Pepe, ¿habías pedido la palabra? Sí, en realidad yo quería hablar de lo que pasó en los grupos que moderé, digamos. Por favor, sí. Para terminar un poco quienes dieron origen a los grupos de este debate sobre la comunidad son 3 mujeres a las cuales me siento muy presente, muy interesada con un proyecto de la Fundación Ford que permitió precisamente los eventos sanatorio, Mara Riveros y Norma Fuller. Ellas son las que generaron espacio a través de un proyecto muy grande y de una acción feminista y una mirada de género muy acendrada ya en ese momento, y los varones que ahí estuvimos fuimos invitados por ellas a participar en este evento. Creo que eso. Pero yo quería hablar de los 2 grupos que moderé y en el cual participé. Creo que hay una cuestión que es muy interesante destacar. Los 2 grupos fueron sobre violencia y jóvenes. En los 2 grupos se podría haber hecho un gran grupo, digamos, porque en realidad lo que se estaba debatiendo era en alguna medida el mismo objeto de estudio, que es la violencia de jóvenes. Y allí lo que quedó muy fuerte como evidencia del estudio es el nivel de violencia que hay en el interior de las universidades, que se puede expresar en la violencia entre parejas, en la violencia entre los enamorados, pero que se da dentro de una estructura de violencia de género como en pocas áreas, desde los puestos de mayor autoridad, desde los cargos permanentes en relación a los cargos transitorios, desde los fondos que van a investigación, los que los dirigen, desde los que redactan y escriben los artículos científicos quienes apoyan. O sea, es una estructura, las jefaturas en general son jefaturas de hombres, y sobre eso, en instancias que son autónomas, que no responden a otro, que definen sus formas y sus acciones, sus reglas de acuerdo a su propia normativa, son instituciones violentas, profundamente violentas, en las cuales difícilmente, de acuerdo a lo que vimos, surgen programas, no solo para las relaciones de violencia a nivel de las parejas que pueden darse, sino también a nivel de lo que es las mallas, incluyendo ramos de género, las mallas incluyendo sexualidad, las mallas incluyendo derechos humanos. Son muy puntuales lugares donde hay ese tipo de actividades, donde hay ese tipo de mallas y profesiones que claramente, de las cuales estamos todos nosotros presentes en la formación de pregrado, carecen muchas veces de esta situación. Creo que esa es una primera cuestión que es evidente, y eso surge de las exposiciones de los distintos países en los cuales está planteado.
aparece también con fuerza lo que es la violencia institucional a nivel de la enseñanza media, de la escolaridad, de la escuela. Allí los niveles de violencia son más fuertes, depende del nivel que se llama de calidad que tenga el ámbito en el cual se desarrolla, pero ahí ya estamos hablando de armas, de pistolas, de armas blancas, de muertes, y eso se asocia mucho a lo que es la pandilla, a lo que es el grupo, como se llama, que se va transformando en un violento del joven, y como bien lo expresaba uno de los opositores, compañero colombiano, como de esa búsqueda de protección por una defensa que es una defensa con sangre, ya se transforman en algún momento en sicarios o en parte, como se llama, de empresas, entre comillas, que contratan a estos jóvenes que ya ejercen la violencia. Ahora, el núcleo que está centrado en eso es la institucionalidad escolar y es la institucionalidad universitaria, y eso me parece que son evidencias ya que son muy importantes de destacar. Pero hay otras cuestiones del método en el cual se dieron los debates. Hay una tensión fuerte entre la exposición del marco teórico en el cual alguien está planteando lo que está planteando, tensión con la metodología, expresar cómo fue la metodología que usó, meterse, como se llama, lo que son las evidencias y los hallazgos. Y lo que es difícil, y esa es una comprensión muy complicada, es que solo se tiene 15 minutos para todo eso. Entonces es necesario de alguna manera orientar. Si la mesa es una mesa de evidencia y hallazgo, hablar de evidencia y hallazgo. Si es de metodología, hablar de metodología. Si es, como se llama, de discusión del estado del arte, es sobre eso. Porque lo que sucede, sobre todo a los que hemos moderado, es que cuando fijamos los tiempos, al final, en los últimos 2 minutos, aparecen las evidencias, lo que encontraron con todo ello. Y lo más importante que era, se pierde. De metodología ya todos sabemos bastante, ya, aunque haya discrepancia, etc. La otra cuestión que también es necesario distinguir, no para, pero al menos distinguir en la presentación, son lo que son políticas públicas, lo que significa un poco lo que está ante los Juan Carlos, y lo que significa, como se llama, movimientos, organizaciones de obra. ¿Ya? Y por supuesto lo que es intervención, quienes trabajan en intervención con hombres desde distintos puntos de vista. Estos diálogos entre estas distintas miradas están presentes, van a estar siempre presentes, pero hacen perder riqueza, sobre todo en una instancia como esta, que venimos personas de distintos países, que es difícil, que es caro, que ocasionalmente podemos juntarnos, es como aprovechar al máximo el tiempo que tenemos y el rendimiento de eso. Muchas gracias. Muy bien, vamos a retomar la palabra aquí en la mesa en continuidad con lo que han planteado los distintos compañeros y compañeras, también lo que ya planteó Beno. Le vamos a pedir a Mariana, por favor. Boa tarde, eu estive no grupo de saúde com Beno e Margarita e penso que foi grupo muito rico, como o Beno comentou, difícil de fazer a seleção dos trabalhos e também promover, às vezes, o diálogo entre os mesmos, porque é um campo muito diverso, muito amplo, né? Pensar falar em homens e saúde, podemos falar de tantas coisas e o que foi trabalhado no grupo e também na mesa que eu pude moderar foi ver essa diversidade. Tivemos trabalhos sobre clima, que eu nunca tinha pensado, espiritualidade e, sobretudo, muitos trabalhos sobre políticas públicas de saúde, que visavam refletir um pouco sobre como estamos, né, os serviços de saúde, as políticas públicas, em que encruzilhadas estamos quando tentamos pensar e oferecer ações específicas para os homens. Muitos debates sobre a política pública brasileira que eu acompanho no Instituto Papaz, seu desenvolvimento, e acho que foi um espaço de troca importante entre os diversos países, porque há iniciativas em outros países atualmente, né, tentando começar um trabalho nas políticas públicas específicas para os homens, e foi um espaço de troca bem interessante para isso, penso eu. E acho que sempre fica o desafio, quando estamos falando de homens e saúde, de
dar foco, sim, nos custos que esta masculinidade tradicional, hegemônica, dominante, patriarcal traz para os homens, mas sempre nos lembrando das relações de poder que estão envolvidas nisto, sem cair na vitimização dos homens, tendo sempre um olhar crítico e aguçado sobre isso, para que não caímos em numa armadilha, como se diz. Então, acho que podemos ver avanços, mas também as grandes encruzilhadas em que estamos agora, depois de tanto tempo refletindo, e quando vemos que nossas reflexões e os trabalhos feitos nas universidades, nas ONGs, quando são assumidos pelos governos, pelas políticas públicas, como trazem outras questões de outra magnitude que não podem ser pensadas até quando a gente faz trabalho focal, né? Pequeno, localizado em nossas comunidades, né? Quando pensamos em termos de políticas públicas, há que se pensar em outros desafios, de outra magnitude dos desafios. Penso que foi um pouco isso, e também agradecer todo mundo que esteve presente, e bem a Margarita também pelo trabalho conjunto que tivemos. Para mim sempre é um prazer, e cheguei nesse campo aqui no último colóquio que teve em Montevidéu, nova, né, comparando com companheiros que estão aqui há tanto tempo, fundadores desse processo, então sempre é muito bom, muito rico. É isso. Yo agregaría nada más algunas ideas. Ante todo, un agradecimiento a los compañeros y compañeras que iniciaron la red Menegheish hace 11 años, más o menos. Agradecerles porque ustedes hicieron un barco, se montaron y nos hemos ido montando los demás, y esto ha permitido tener una visión de unión, ver a América Latina como una sola patria en estos temas, estar construyendo juntos y juntas. Nada más quería señalar de lo que se habló, al menos en las mesas en que participé, un tema que está transversal, que tiene que ver con el sufrimiento de los hombres, con el dolor de los hombres, sin que esto signifique justificar los comportamientos machistas o violentos, pero ¿qué vamos a hacer con esa vulnerabilidad masculina, con ese malestar masculino y las diferentes respuestas que hay que dar a ese malestar desde una perspectiva de género comprometida y de intervenciones que sean emancipadoras? Creo que ese es un elemento que se trabajó bastante en algunas de las mesas. También la necesidad de, no salió de una manera tan explícita, pero sí tener consciente de que estamos también ante un movimiento neoconservador de hombres bastante fuerte, que está tomando cada vez más fuerza en América Latina, de hombres que en nombre del malestar se organizan para atacar el feminismo y para fortalecer el patriarcado. No vi ponencias al respecto, donde se viera cómo le vamos a hacer a eso. En realidad no habría que hacerle mucho, sigamos trabajando lo que nosotros seguimos trabajando, pero alguna estrategia hay que tener, porque pareciera que hay ciertas temáticas del malestar del hombre común y corriente, no del convencido, no, del hombre común y corriente que ahí camina por la calle, tiene dolores y preocupaciones, que pareciera que en estos grupos neoconservadores encuentran no una respuesta, pero por lo menos una escucha. Puede ser manipulado después, pero hay algo ahí, y creo que en eso hay que seguir trabajando, ¿verdad? Más que seguir trabajando, empezar a responder, empezar a analizar lo que está pasando. Lo otro que me parece importante destacar, que también se ha mencionado, es la necesidad de revisar, analizar críticamente lo que hacemos y lo que venimos haciendo, tanto desde la academia, desde la investigación. ¿Para qué sirven las investigaciones que hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál ha sido el impacto, el efecto, no solo en políticas públicas, sino en la construcción de metodologías de trabajo? ¿Qué cambios estamos logrando? ¿Qué otros temas necesitamos investigar? ¿Qué necesitamos modificar? Esto como de hacer un alto y empezarnos a mirar
también las ONGs. Creo que necesitamos hacer un alto, empezarnos a mirar. Hemos recibido muchos insumos este año. Está el llamado a la acción de la conferencia de Delhi. Está también las conclusiones de este simposio. Es importante que nos llevemos esto, las ONGs, y que empecemos a analizarnos. Pero también la necesidad de revisarme yo en mi masculinidad, independientemente de lo que sea, independientemente que me llame hombre, mujer, como quiera, qué pasa con mi masculinidad y hasta qué punto estoy yo revisando, estoy siendo un agente emancipador o estoy siendo un ente de reproducción del modelo. Y igual revisar las prácticas que tenemos también desde la academia, desde la investigación y desde las ONGs. Voy con mucho entusiasmo de ver la cantidad de trabajos y la cantidad de temas, y sobre todo agradecer a todos los compañeros y compañeras que han señalado temas que tenemos que seguir profundizando o que tenemos que empezar a investigar, que es el cruce de la variable, si es que se puede llamar así, masculinidad, con las otras variables de la dinámica social. Que acá se ha destacado qué pasa con lo que es trabajo, desempleo, con lo que es participación política, con lo que es clase, etnia, o sea, ese cruce que no se ha investigado, pero que se ha señalado mucho y que ojalá en los próximos coloquios podamos tener aportes, regalos de compañeros y compañeras que estén investigando al respecto. Yo quisiera intentar también contribuir con algunas ideas hacia el final de estos 3 días sobre tres dimensiones que las voy a vincular a las intenciones e intuiciones con las cuales nos planteamos en el comité académico y en el comité organizador la temática central de este coloquio, la que fue organizando un poco los temas y la conversación. Les recuerdo la consigna: patriarcado en el siglo XXI, cambios y resistencias. Entonces, una primera dimensión quisiera comentar sobre el patriarcado, una segunda que se ha dicho bastante, que quisiera plantear un par de cuestiones sobre la epistemología, los métodos, la producción de conocimientos sobre masculinidades, y una tercera sobre los aportes que estaríamos posiblemente, quizás tal vez, haciendo a la transformación social. Sobre la cuestión del patriarcado, parece que los que diagnosticaban hace una década, un poco más, de que el patriarcado retrocedía, de que íbamos ganando y que ya estábamos a punto de triunfar, equivocaron el diagnóstico. Lo que hemos venido conversando estos 3 días aquí es que está vivo. En Chile dirían vivito y coleando. Y que entonces eso nos pone un conjunto de desafíos, un conjunto de preguntas e interrogantes. Y una de esas es que este patriarcado está mutando, está cambiando, está actualizándose en las nuevas coyunturas, y en esa actualización produce nuevos modos de expresión, mucho más sutiles, mucho más engalanados, mucho más caballerosos y mucho más metrosexuales. Entonces termina confundiendo. Si nos quedamos en la superficie de la expresión del dominio patriarcal, nos confundimos. Pareciera entonces que la pregunta que nos va quedando es cómo ir agudizando la mirada para ir más allá de la superficie, más allá de lo evidente y de lo obvio, para lograr capturar esos otros modos superficiales, profundos, en que el patriarcado se nos mete debajo de la piel, se nos instala a cada uno y a cada una y se sigue reproduciendo. Para poder entonces discutir en la cuestión de los privilegios que apareció fuertemente en las distintas conversaciones que tuvimos en estos 3 días. Y dentro de eso, algo que recién retomaba Álvaro, no perder la perspectiva de que esta es una sociedad de pluridominio, que el patriarcado se entronca con un sistema de dominio, con un sistema capitalista, que también se actualiza, que se ha neoliberalizado, con un racismo que está fuertemente dándose todavía muy fuerte en nuestros países. La migración lo vuelve a poner otra vez en la conversación, la relación con los pueblos originarios otra vez lo pone, y lo que denominamos el adultocentrismo, este modo de dominio de lo que se considera lo mayor, por edad, por canas, por años, etc., respecto de lo que se define como lo menor.
Entonces, no perder de vista que este patriarcado se entronca con capitalismo, con adultocentrismo y con racismo. Podríamos decir, ayer señalaba una compañera en las preguntas en una mesa de trabajo, si el capitalismo era la base que se sostenía, que se reproducía a partir de estos otros sistemas de dominio. Entonces, ¿cómo hacer para que en nuestros análisis y también en la elaboración de propuestas no perder de vista esta articulación? Que no podríamos, analíticamente, no sería recomendable aislar algunos de estos sistemas de dominio pretendiendo concentrarnos solo en un aspecto, sino que trabajar siempre con una multimirada. Si es un sistema de pluridominio, ya eso le llamamos una sociedad compleja, entonces nuestras propuestas también tienen que ser complejas. Un segundo elemento, una segunda dimensión tiene que ver con lo que se ha venido señalando, la epistemología. Pareciera que la epísteme con la que aprendimos a trabajar es una epísteme patriarcal. Por donde la entremos, la vamos a encontrar. Por donde busquemos es una reproducción de las lógicas de dominio machista, sexista, homofóbico, que están permanentemente reelaborando los modos patriarcales de dominio en las sociedades nuestras. Yo apostaría que, a propósito de lo que señalaba recién el Pepe Olavarría y en continuidad con lo que él señalaba, que hasta los formatos de las tesis, que más de algunos han hecho sufrir en este salón, contienen esa lógica. Porque hay un modo de conversar, lo diría como profesor de metodología de investigación, hay un modo de conversar muy masculino, tradicional, machista, que está metido dentro de la tesis. Y por eso cuando usted intenta desarmar ese formato, la pregunta que se empieza a hacer es si puede desarmar su modo de mirar el mundo, su modo de concebirse en el mundo. Y eso implica entonces que la epistemología que tendríamos que poner en discusión no solo tiene que ver con su aporte a la reproducción del capitalismo en nuestras sociedades, sino que lo podemos decir también a la reproducción del patriarcado. Y yo desde mi otra vereda de trabajo me atrevería a decir también a la reproducción del adultocentrismo. De cómo estas epistemologías lo que hacen es consolidar la idea de que los mayores siempre seguimos teniendo la razón. Entonces, en ese sentido, por una parte, cuestionar esta epistemología, buscar nuevas formas, traspasar los límites y también preguntarnos por la investigación situada. ¿Quién puede hacer investigación sobre masculinidades? ¿Solo los varones? Las mujeres ya nos dicho hace rato que se puede de otra manera, ¿verdad? Pero cuando los varones nos metemos a hacer investigación sobre masculinidades, ¿desde qué lugar lo estamos haciendo? ¿Del que toma la distancia lejos de aquello que observa? Con aquello que observa. De aquel que se deja interrogar desde aquellos a los que observa. Entonces, pareciera que este no es un tema técnico al que yo podría acceder solo porque se da una coyuntura laboral. Si lo queremos trabajar desde una perspectiva más auténtica, me exige hacerme preguntas, con las preguntas que estoy trabajando con los compañeros de cuestión. Y en la tercera dimensión, en la que yo me quedé dándole vueltas en estos días de escuchar mis conversaciones, era sobre los aportes a la transformación social. Me parece fundamental que podamos en un coloquio de este tipo no solo hacer grandes diagnósticos, sino también discutir sobre lo que podríamos denominar búsquedas de propuestas. Y ahí yo quisiera subrayar una idea. La movida masculina, Pancho Farías decía ayer que estamos en el contexto de una movida, que todavía no nos da ni para movilización y tampoco nos da para movimiento, hablando a los varones. Las feministas ya están en movimiento hace rato, las mujeres feministas. Pasaron de la movida a la movilización. Les cuento que en Chile se han ido modificando las leyes laborales, las leyes de cuidado de licencia maternal, postnatal, y los varones no hemos dicho ni pico. Ni pico. Ni siquiera hemos sido capaces de transformar eso en un hecho que nos permita hacer política. Entonces, no nos da para movilización, menos nos da para movimiento. Entonces, la pregunta es, si pudiéramos trabajar esta cuestión de la masculinidad para que se vaya constituyendo en un modo contracultural de hacer sociedad. Vale decir, si pudiéramos comenzar con aquellas acciones que aquí se han ido relatando, aquellos modos de organización, aquellos trabajos directos con varones, con comunidades mixtas, etcétera, que nos permita ir encontrando y produciendo fracturas para atreverse a recrear, a elaborar propuestas e ir más allá de los límites que la política nos ha ido imponiendo. Pareciera que el sistema de dominio patriarcal ya se dio cuenta que esto podría llegar a ser contracultural y nos lo ha devuelto como hombre metrosexual. Lo vacía de contenido y nos dice que para ser alternativo hay que ir a la peluquería, depilarse,
usar colonia, perfumes, ¿sí? Ya no macho, hediondo y feo, como hacían antiguamente, sino que macho, oloroso y bonito. Esa sería la alternativa a lo contracultural. Una segunda idea dentro de esta cuestión de la transformación la planteaba Juan Guillermo: cómo construir legitimidad ética y moral para demandar derechos. En talleres, trabajando con varones en talleres, hemos puesto la conversación de cuáles son nuestros derechos, y el silencio llega a 45 minutos. Ahí ya nos aburrimos, nos vamos. No sabemos, no nos tenemos claro, no se nos ocurre cómo hacer política desde nuestras necesidades como varones, desde las reivindicaciones políticas que podríamos plantear. Pareciera que la idea de comenzar a tener derechos o comenzar a plantearnos a la acción política desde derechos de los varones podría ser, quedó instalada en varias conversaciones, una alternativa. Derechos sexuales, reproductivos, laborales, educacionales, lo que planteaba también Pérez sobre la violencia en la escuela, en la universidad, etc. Entonces, termino con una pequeña idea. Decía yo un compañero, poner el cuerpo en la acción concreta. ¿Qué implica poner el cuerpo? ¿Qué implica hacer política desde las masculinidades poniendo el cuerpo? ¿Qué interrogante nos va a venir a plantear? Y ahí recuperaba él en su presentación la idea de la educación popular, desde Rodríguez, Freire, hasta las nuevas versiones que han aparecido en los últimos años, y la lógica sentipensante de Orlando Falborda, que nos dejó una herencia muy rica en una fórmula de una estrategia de trabajo de investigación-acción. Eso propondría yo. Muchas gracias.